Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos Renew Europe. Un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, no sé si hay que darles a ustedes la enhorabuena por la designación de Gabriel Attal como primer ministro francés, que ha coincidido en el tiempo con esa reunión que han tenido ustedes, el grupo Renew en Bruselas, que ha sido recibido este nombramiento con bastante satisfacción, porque Attal, por cierto, tiene una relación muy estrecha con su líder, con el líder de Renew Europe en la Eurocámara, con Stéphane Séjourné, en lo profesional y en lo personal. Así que, no sé, hay que darles la enhorabuena, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en lo profesional, no en lo personal, sobre el ámbito de la esfera privada, pero sí, en lo profesional sí. Realmente las referencias del señor Attal son estupendas. Es una persona muy joven, con 34 años, es el primer ministro más joven que ha tenido la República Francesa, y desde luego es un impulso muy notable, porque todo el mundo le da un gran valor político, ¿no? Esa figura, a pesar de su juventud, con una amplia experiencia y sobre todo con una capacidad de trabajo que parece que es incuestionable. Desde luego sí ha sido una buena noticia en un contexto, como ustedes decían, pues muy importante previo a estas elecciones europeas. Bueno, pues hablemos de Stéphane Séjourné en lo profesional. Allí en esta reunión ha dicho, bueno, una serie de cosas, pero al final el resumen es que salen dos mensajes de esta reunión de los liberales. Primero, la importancia para el futuro de la Unión Europea, como usted decía, de estas próximas elecciones en junio, y segundo, la necesidad urgente de que haya una respuesta, digamos, coordinada y unificada para una Unión Europea más potente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede sacar, sobre todo, ¿no?, de esta reunión, señor Cañas? Bueno, esta reunión, desde luego, lo que buscaba es, primero, dar ese especie como de kick-off, ¿no?, ese de inicio del periodo casi ya preelectoral, aunque faltan todavía 6 meses, pero la actividad parlamentaria, como ustedes saben, acabará a finales de abril, y era necesario un poco empezar a marcar cuáles eran las grandes líneas que van a proponer los diferentes partidos liberales, pero también el grupo liberal europeo, de cara a ese escenario que se albira en el horizonte de un debate muy serio donde el futuro de Europa estará en juego. Muchas veces siempre alertamos del futuro de Europa, siempre estamos un poco anunciando ese futuro con preocupación, pero es que es cierto, porque en un contexto donde la Unión Europea tendría que avanzar hacia una mayor integración, hacia una mayor potencia, hacia un actor global, con una capacidad y con unos instrumentos y con unas estrategias más definidas, pues es un momento donde realmente el auge de la ultraderecha nacionalista europea pues puede poner en cuestión esa necesidad de avanzar hacia una mayor integración, hacia una mayor unidad, en un contexto geopolítico global que casi lo obliga, ¿no? Por eso es importante este debate y es importante poner encima de la mesa esta reflexión. Hasta ahora, y casi de manera tradicional, lo decíamos en nuestro inicio, la Eurocámara tenía 3 fuerzas principales, 420 de los 705 asientos en el Parlamento Europeo estaban entre esas 3 fuerzas, que son el Grupo Popular, los socialistas y ustedes, y conseguían pactar buena parte de los acuerdos, incluyendo, por ejemplo, la propia presidencia de la Eurocámara. Y hasta ahora decimos porque las encuestas indican que habrá ese avance de la ultraderecha. ¿Creen que si no se renueva este acuerdo entre las fuerzas, digamos, tradicionales, corremos el riesgo de una Europa ingobernable? Es algo también que ha dicho Stéphane Séjourné. Bueno, yo más que tradicionales lo diría son fuerzas que tienen, a pesar de sus diferencias, un objetivo común, que es seguir avanzando, ¿no? Yo al final ultraderecha o ultraizquierda son votos que, mientras se muevan dentro del marco de la democracia y la legalidad, son perfectamente legítimos. Otra cosa es si se tiene que construir ese futuro de Europa desde los extremos o desde la centralidad. De momento, en esta legislatura se ha conseguido hacer frente a retos importantísimos desde esa centralidad política. Mira, a mí de lo que menos me gusta de lo que pasa en esta legislatura es el mercadeo de los puestos, el mercadeo de la presidencia, el mercadeo del Consejo, de la Comisión. Por eso ha habido medidas que no se van a implementar en esta legislatura, desgraciadamente, para intentar evitar y sacar eso del mercadeo político, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa mayoría de gobierno, esa mayoría von der Leyen, donde están dentro de la Comisión miembros del Grupo Liberal, del Grupo Popular Europeo y de Socialistas y Demócratas, ha demostrado que era imprescindible para dar respuesta a los retos que se ha enfrentado la Unión Europea, empezando por la pandemia, por la COVID, por la crisis económica que supuso la pandemia, y después por el reto geopolítico de la invasión de Ucrania, ¿no? En un contexto global por ejemplo, de la crisis energética, el aumento de precios. O sea, ha sido muy importante
trabajar desde esos consensos mayoritarios para poder no solo avanzar, sino hacer frente a los retos, ¿no? Eso puede verse en cuestión en función de los resultados. Esperamos, y yo creo que aquellos que buscamos avanzar en la construcción europea, en beneficio de los ciudadanos europeos, porque la construcción europea tiene que estar siempre orientada a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y su prosperidad, pero sí que es cierto que puede verse amenazada por un auge de los extremismos europeos que pongan en cuestión esas necesarias mayorías que tienen como objetivo, repito, buscar consensos para avanzar y hacer frente a los retos. Sí, porque tenemos asuntos clave para el ciudadano europeo y nos atreveríamos a decir que casi para el propio futuro de la Unión, y las miradas son absolutamente contrarias, si vienen de populares, socialistas y liberales o si llegan de partidos de ultraderecha, ultraizquierda o reformistas, ultranacionalistas. Sí, pero la migración, la transición verde, la defensa, no sé, le quería preguntar si hay manera de llegar a acuerdos también con toda esta parte del hemiciclo o del próximo hemiciclo. Bueno, lo importante, o sea, los acuerdos, la Unión Europea fundamentalmente se construye, o sea, ustedes son plenamente conscientes, aunque desde luego su programa justamente es lo contrario de lo que voy a decir, del nivel de desconocimiento, un poco de distancia que tiene una parte importante de las opiniones públicas europeas respecto a lo que pasa en las instituciones europeas, ¿no? Pero básicamente el debate político aquí es un debate colaborativo. No es de confrontación permanente. O sea, aquí se es consciente de los grandes problemas que nos enfrentamos, problemas que son generacionales, que no son solo del día a día, ¿no? que son relevantes, temas económicos, temas energéticos, temas geopolíticos, temas de seguridad, temas de migración, que son debates que, como los países, pasa que desgraciadamente hemos perdido esa capacidad de llegar a grandes acuerdos en los países, ¿no? Grandes acuerdos en lo que antes se llamaba políticas de Estado. Pero de momento, en la Unión Europea, esas políticas de Estado, esas políticas de Unión Europea, siguen marcándose por la voluntad de llegar a acuerdos, porque es imposible tener políticas a medio o largo plazo si cada 4 o 5 años se cambian las estrategias. Por lo tanto, ¿por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo migratorio? Porque lo que se busca es que ese sea un acuerdo para 10, 15 años. ¿Por qué se tarda tanto en llegar a acuerdos, por ejemplo, en temas energéticos? Pero pues lo que se busca son marcos de referencia. Es decir, en las aquellas políticas que tienen que pasar los ciclos electorales requieren de grandes consensos. Pero cuando hay formaciones políticas que hacen del ataque sistemático y sistémico a las instituciones europeas como enemigas de las necesidades de los ciudadanos de cada uno de los estados, es muy difícil que esas formaciones que hacen de eso su gran leitmotiv político, el acusar de todo a la Unión Europea, de responsable de los problemas que sufren los ciudadanos de los Estados miembros, es muy difícil contar con ellos para esa forma de entender la negociación que requiere cesión. Es decir, para poder avanzar en políticas a medio y largo plazo, a políticas de Estado, para que nos entendamos, evidentemente todo el mundo tiene que ceder. Pero la voluntad de construir hace que esa cesión enriquezca. Es paradójico, ¿no? O sea, nadie consigue todo lo que quiere, pero sí consigue algo mucho mejor. Porque todo el mundo es capaz de ceder en aquello que no se pone de acuerdo, pero es capaz de poner de acuerdo en temas relevantes. Eso, con las formaciones de ultraderecha y ultraizquierda, es muy complicado y se ve muy rápidamente en cómo se aprueban los diferentes expedientes, informes y estrategias a nivel europeo, que siempre, porque es la forma de mantener su perfil político, la extrema izquierda y la extrema derecha, se sacan voluntariamente de ese consenso. Una última cuestión, ya que estamos hablando de elecciones, le tengo que preguntar si al final Ciudadanos, su partido, se va a presentar a estas elecciones en junio y cómo lo va a hacer. Ay, pues mire, le voy a decir una cosa, me entristece que usted me haga la pregunta, porque lo hemos repetido ya de forma bastante insistente, pero sí que es cierto, y le tengo que agradecer que me lo pregunte, aunque sea muy retórico o muy típico esta reflexión, porque todavía hay mucha gente que no lo sabe. Sí, mire, Ciudadanos se va a presentar a las próximas elecciones europeas. Los ciudadanos que nos han dado su confianza y que espero que pongan en valor el trabajo extraordinario que hemos hecho aquí en el Parlamento Europeo en defensa de los intereses de los ciudadanos de España, siempre poniendo por delante los intereses de los ciudadanos, a muchas veces, o diría que siempre, pero seguramente alguna vez me equivoco, pero en el 99% de las ocasiones anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los propios del partido. Espero que eso se reconozca, porque realmente le tengo que decir que nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo ha sido clave en temas muy, muy importantes, como el tema de cómo salir de la crisis económica que nos sumió la COVID. Lideramos las propuestas de los fondos de recuperación, hemos liderado multitud de temáticas relevantes en la vida de los ciudadanos,
hemos defendido el Estado de Derecho y la democracia en España, en nuestro país, frente a las amenazas. Y sí, nos presentaremos, sí que habrá la opción de votar a Ciudadanos, y lo que espero es que la mayoría de todos los que nos dieron su confianza hace 5 años, pues la renueven. Muy bien, queda dicho. Jordi Cañas, eurodiputado por Ciudadanos en esta legislatura que está a punto de terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.